En este nuevo ejercicio vamos a hacer el camino inverso al que hicimos recién, porque hace un ratito hicimos traducir del lenguaje coloquial al simbólico, pero ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a pasar del lenguaje simbólico, símbolos, al coloquial, vamos a escribir al coloquial, vamos a escribir palabras. Entonces, para nuestra primera situación, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Básicamente hay algo elevado al cubo. Y luego ese cubo está afectando a una suma. Entonces vamos a empezar colocando, ¿sí? El cubo, ¿sí? Porque es elevado al cubo. El cubo de la suma, hay una suma, de la suma entre... Uy, a ver. El cubo de la suma entre... ¿Qué cosas? Bueno, por un lado tenemos un tercio, ¿sí? Primero aparece un tercio, o sea, el cubo de la suma entre... ¿Qué cosa? Entre un tercio y... Y esto acá, a ver, un quinto por x quiere decir la quinta parte de x, o sea, la quinta parte de un número, porque hablamos de un número desconocido. Y la quinta parte de un número. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo. Voy a ver si puedo entrar este ahí. Si entró, entonces analicemos un poco. Separemos. El cubo de... ¿De qué cosa? El cubo de la suma entre. O sea, de la suma entre. Y ahí tenemos un tercio. Un tercio. Y por otro lado, la quinta parte. Esto es la quinta parte de... Y es un número. ¿Sí? La quinta parte de un número. Falta este color. La quinta parte de un número. Así transformamos cada expresión. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos esto. Que acá no empiezo diciendo el cubo. Empiezo teniendo en cuenta que hay una resta. Entonces empezamos diciendo que hay una diferencia. Acá vamos a comenzar diciendo la diferencia, la resta entre... ¿Qué cosa? A ver, primero aparece 3/4 de... Porque 3/4 por es 3/4 de... Vamos a poner entre 3/4 de... ¿De qué cosa? A ver, acá hay un número desconocido, pero está elevado al cubo. O sea, las 3/4 de esto, que es el cubo de un número. Vamos por partes. La diferencia entre quiere decir la diferencia entre qué cosas. Por un lado, las 3/4 de un número al cubo, o las 3/4 del cubo de un número. Las 3/4 del cubo de un número. Y, porque ahora hay que nombrar la otra parte de la diferencia, y 5 tercios. Y 5 tercios. O sea que vamos a clasificar parte por parte. A ver, cuando nos decían la diferencia entre es el menos. La diferencia entre, por un lado, tenemos 3/4 de... A ver, es esto. 3/4 de el cubo de un número. El cubo de un número, o sea, el número elevado al cubo. Y después dice 5 tercios. Y lo otro que tenemos acá que es 5 tercios. Ahí tenemos entonces clasificada, transformada esta expresión simbólica en su expresión coloquial. Vamos con el siguiente que dice, tenemos una multiplicación, se puede decir el producto entre 6 séptimos y esto que está acá, o podemos decir 6 séptimas partes de, y después lo que sigue, eso lo pueden elegir ustedes. Yo voy a elegir la notación esta que estamos usando ahora, que es 6 séptimas partes, 6 séptimas partes, sí, se me salió, pero es 6 séptimas partes de... ¿De qué cosa? De la raíz cuadrada. O sea, básicamente hay una raíz cuadrada. Entonces vamos a decir 6 séptimas partes de la raíz cuadrada de qué cosa. ¿Qué tenemos acá adentro? Acá tenemos un tercio por W o la tercera parte de W. La tercera parte de un número. Vamos a decirlo así. La tercera parte o de un tercio. Se puede decir la tercera parte o un tercio. Creo que es mejor decir la raíz cuadrada de un tercio de un número. ¿Sí? De un tercio, sí, está bien dicho, de un tercio de un número. Se puede decir también la tercera parte de, ¿sí? O un tercio de, significa lo mismo. Entonces vamos a simplemente clasificarlo. 6 séptimas partes de es 6 séptimos por, con el incluido por. Y luego dice la raíz cuadrada de, la raíz cuadrada de, y ahí tenemos un tercio de, un tercio por, y luego un número desconocido, o sea, un número. Vamos con el último. En el último tenemos
algo similar, empieza de forma muy similar a la anterior, así que vamos a decir, en vez de 6 séptimas partes, un medio de o la mitad de. Como habíamos dicho en el video anterior, la mitad de algo lo puedo obtener dividiendo por 2 o multiplicando por un medio. Eso es lo que vamos a usar ahora. Ese un medio por lo vamos a traducir en la mitad de... ¿De qué cosa? Hay una raíz. No es una raíz cuadrada, es una raíz cuarta. Entonces, la mitad de la raíz cuarta de... ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos adentro básicamente? ¿Qué operación? Bueno, adentro hay una suma, hay dos términos. O sea, la raíz cuarta de esa suma. ¿Sí? De la suma entre qué cosas. Bueno, ¿qué estamos sumando acá? Por un lado, un número desconocido. Y por otro lado, 0,75, o vamos a nombrarlo de forma correcta, son 75 centésimos, ¿no? Recuerden, si tiene una sola cifra es décimos, pero si tiene dos cifras, esto es centésimos. 75 centésimos. Entonces, la mitad de la raíz cuarta de la suma entre un número desconocido y 75 5 centésimos. Vamos a escribir eso. Y ahí ya tenemos hecho el ejercicio. Solamente voy a pintarlo para que nos quede súper. La mitad de es la mitad de. Y luego tenemos la raíz cuarta de. ¿Qué cosa? De la suma. De la suma entre. ¿Qué cosa? Entre un número que lo tenemos acá, y 75 centésimos. 75 centésimos es lo que está ahí. De esta forma transformamos esto en la expresión coloquial. Estaba escrito en expresión simbólica, lo transformamos en expresión coloquial. Espero que les sirva. Cualquier cosa me avisan, nos avisan.